Me presento, mi nombre es Jorge Cárdenas y esta es la lección número 4 del curso más completo de N8N. En esta lección vamos a ver cómo consumir APIs y cuáles son sus casos de uso. Te recuerdo que acabo de crear una comunidad, así que en el link de la descripción vas a poder unirte de manera gratuita. Así que comencemos. Perfecto, entonces, ¿qué es una API? Una API es una interfaz de programación de aplicaciones. Entonces, como pueden ver, es como la comunicación que tiene el frontend, o sea, la interfaz con el backend, que es, por así decirlo, el servidor. ¿Qué hace esta API? Esta API es la conexión para poder obtener datos del backend, o sea, del servidor, y mostrarlos en la interfaz. Entonces, por así decirlo, cuando yo me registro en una aplicación web, estoy usando un método POST, estoy usando la API para enviar mis datos y que el servidor guarde los datos en su base de datos. Entonces, en pocas palabras, una API es una conexión entre el servidor, que en el servidor se almacenan los datos, las bases de datos y pues todos los procesos, y conecta con la interfaz, que es la que nosotros vemos y con la cual interactuamos. Entonces, una API es como un puente entre estas dos. Ahora vamos a ver los métodos más, por así decirlo, conocidos de una API. ¿Sí? Los cuales son get, post, put, patch, delete. En general, esos métodos se usan para realizar distintas operaciones. Por ejemplo, get nos ayuda a obtener información de una base de datos o del servidor. Post para enviarla. Put y patch más que todo es para actualizar la información. Y delete también, como su nombre lo indica, es para eliminar la información de la base de datos. Entonces, realmente uno simplemente al leer los métodos ya tiene idea de qué puede hacer. Entonces, realmente no hay mucho problema. Entonces, una vez explicado esto, vamos a N8N. Entonces, estamos en N8N y vamos a empezar. Y antes de empezar, quiero decirles que voy a dar una explicación muy básica porque no quiero abrumarlos con tanta información. Pero bueno, en general, una API obtiene, envía, elimina datos de un servidor. El servidor pues tiene una base de datos, la cual pues se almacenan estos datos, ya sea de una empresa o de más aplicaciones. Así que para iniciar, vamos a darle aquí en trigger manual. Desapareció aquí. Y aquí vamos a poner el módulo de HTTP request. Perfecto. Entonces, este módulo, como pueden ver, está en métodos. Entonces, aquí están todos los métodos que, bueno, están la mayoría de métodos que expliqué, porque realmente los más utilizados son los 4 primeros que expliqué, pero realmente existen muchos más métodos que no son tan relevantes, pero puede que en un momento sí sea necesario utilizarlos. Acá, como pueden ver, está get, está put, post, patch, head, entre otros métodos. Aquí en la URL se coloca la dirección o la ruta de la cual se obtienen los datos. Por ejemplo, es muy conocida como endpoint. Entonces, aquí se coloca el endpoint, que el endpoint pues es la ruta donde se direccionan los datos y de la cual se obtienen los datos. Aquí en autenticación, pues las APIs requieren de autenticación, algunas, la mayoría de todas las privadas, requieren de autenticación para saber que la persona que está consumiendo la API pues está autorizada para poder consumirla. Entonces, por eso la autenticación es muy importante. Aquí en parámetros, los parámetros son como variables que se ponen en la URL, ¿sí? Entonces, al poner estos parámetros en el endpoint, va a cambiar la información que obtengamos o que enviemos al servidor. Entonces, estos parámetros son muy importantes a la hora de utilizarlos con el endpoint. En headers, se podría decir que son las autenticaciones o datos que nosotros utilizamos para enviar a la petición. Entonces, en headers, la mayoría de veces se hace o se coloca la API. Entonces, aquí se pone la API y se pone aquí esta
PK, que es la que nos otorga ya sea el servicio, la plataforma o el mismo servidor para poder obtener y acceder a los datos. Esta PK es de valor, es privada, entonces lo más recomendable es no mostrarla. Por lo general, esta es una forma de autenticación que evita que otras personas puedan acceder a esos datos, que la mayoría de veces pueden ser sensibles. Y en Body ya es más que todo para las peticiones POST que se envían variables. Entonces, como enviar variables con su respectivo valor. Entonces, por ejemplo, cuando yo me registro en una plataforma, digamos YouTube, me piden mi correo y mi contraseña. Bueno, en este caso es con Google, pero digamos que me piden contraseña y correo. Estos datos se almacenan en un JSON con variables, con atributos, contraseña, X correo. Y se hace una petición POST, o sea, se usa el método POST con un endpoint para que estos datos se guarden en los servidores de ellos, en las bases de datos de ellos. Entonces, en Body se utilizan, digamos por decir, las variables que queremos enviar para guardar en el servidor. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta lección? En esta lección vamos a utilizar la API de Pokémon. Realmente es una API muy sencilla. No encontré más APIs sencillas, por así decirlo, las cuales mostrar, pero es muy sencillo. Entonces, como pueden ver, es el endpoint, ese aquí, y el endpoint pues nos retorna cierta información en formato JSON. Entonces, como pueden ver, aquí tengo estos dos endpoints. Y bueno, si les miran, yo al darle aquí, pues me va a retornar un JSON. Ese JSON pues tiene cierta información. Aquí pues se ve feo. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí pues me retorna información interesante. Entonces vamos aquí, copiarla y vamos a pegarla en este lado. Ustedes se dan cuenta, cada petición, cada endpoint tiene su método. Entonces, si yo pongo un método que no está registrado en la petición, no me va a servir. ¿Por qué? Porque esta petición es de método get. Entonces, como pueden ver, este endpoint de aquí lo que hace es retornar el 20, si no estoy mal, 20 Pokémones. Entonces, como pueden ver aquí, me retorna el Bulbasaur, Venusaur, Charmander. Realmente no he visto Pokémon, no sé qué es, cuáles son, pero como pueden ver, nos retornó la información. Entonces, nos retornó el nombre y la URL. Entonces, si no estoy mal, nosotros al poder pegar esta URL nos va a retornar la información de ese Pokémon en especial. Aquí ustedes pueden guiarse por la documentación. Aquí pues, aquí pueden, digamos, ver qué es cómo sirve, para qué sirve. Y aquí ya ver, digamos, los endpoints que tiene cada petición y qué se puede hacer con esos endpoints. Como pueden ver aquí muestra las características, aquí muestra las habilidades, un Pokémon. Entonces, como pueden ver aquí, este es un parámetro. Nos dice la API ability y el ID o el name. Entonces, aquí en este caso vamos a probar esta. Que si no estoy mal, el único que conozco es Pikachu y si no estoy mal, Pikachu es el ID 25. Todo esto está en la documentación. Entonces, siempre que vayan a realizar consumir una API, fíjense en la documentación qué parámetros necesita y qué retorna. Entonces, por ejemplo, aquí le puse ability, Rayel Piso 25, que ese es el código de Pikachu, que es como el más conocido. Y aquí pues me retorna toda la información. Entonces, efectos, la URL, fuego, ataque de fuego con mucho daño, efecto de entrada y pues demás datos. Si ustedes pueden ver aquí en language, eh,
me retorna la misma información, pero en diferente lenguaje. Por ejemplo, FR, me imagino que es francés, es English, debe ser English, Only Super Mobile Hit. Entonces, como pueden ver, nos retorna diferente información que incluso nosotros podemos modelar para tener o mostrarle al usuario cierta información. Entonces, quiero que vean que nosotros con el endpoint vamos a poder obtener datos, por ejemplo, un ejemplo práctico para que ustedes se vayan dando cuenta de que nos puede servir. Hay un agente que verifica que la persona que se está comunicando con el agente sea registrada en el sistema. Entonces, ¿qué hace? En este caso, la agente pediría, por así decirlo, digamos que está registrado en el sistema con el documento de identidad. Le pide el documento de identidad a la agente y el agente activa una tool, la cual la tool tiene una petición a la API. Esta petición tiene el endpoint, el cual en el body se envía la cédula del paciente, del cliente. Entonces, ¿qué va a hacer? Esta petición va a buscar enlace de datos y se va a buscar si realmente está o no registrado. Y dependiendo de si está o no registrado, nos va a dar una respuesta, la cual esa respuesta se la daremos al usuario. Entonces, realmente las APIs sirven mucho para obtener información, enviar la información y poder comunicarnos con distintas plataformas. Entonces, como pueden ver, si yo aquí simplemente puedo poner OpenAI, Message Model, y bueno, aquí pongamos el 4 mini. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, nos dan mucha información. Pero entonces vamos a ver, aquí podemos poner la información que retorna de la API. Y aquí como dice, la habilidad de un Pokémon que mencionas está relacionada con cómo interactúa con ciertos ataques. En este caso se trata de una habilidad que permite al soportador ignorar el efecto de ataques que normalmente, bueno, pues en general, como podemos ver, pudimos obtener la información de la API y modelarla con, pues ya sea un agente, que pues en este caso el agente ya lo hace automático, o con un nodo de OpenAI. Perfecto, ese ha sido todo el video, realmente ha sido muy breve, muy corto, pero yo creo que he podido explicar lo más importante en cuanto a las APIs. Y ya si quieren un video más detallado con más información, pues háganmelo saber y yo con gusto se los traeré. Así que esto ha sido todo, muchas gracias, hasta luego.